Bueno, yo te contaba, ¿no? Que ayer Adorni, el vocero presidencial, anunciaba, ¿no? El cierre del INADI. Y por supuesto, ¿no? Que queremos saber la opinión de todos y por supuesto de aquellos que han sido parte de este organismo, ¿no? Porque se han dicho muchas cosas en la jornada de ayer en relación al organismo. Se habló de que no era funcional, que era una caja política. Vamos a hablar con quien fue, ¿no? Titular del INADI, ¿no? Esta última etapa, el ex funcionario justamente. Vamos a hablar con Adrián Albano. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días, Ania te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por esta conversación. Gracias por Sí, bien, No, gracias por recibirnos hola. y más en estos tiempos, ¿no, Adrián? Analizar estas cuestiones. Sí, sí, está bueno que informemos porque hay mucha confusión dando vueltas al respecto de lo que se ha dicho ayer y estaría bueno aclarar algunas cosas, como por ejemplo esto de que es una caja política o es un déficit. Bueno, entender que el INADI funciona después del atentado de la AMIA nace como una necesidad de la sociedad argentina de reparación y de erradicación de esta violencia por xenofobia, racismo o discriminación, como bien dice el instituto. Tiene más de 26 años el INADI, ha pasado por varios gobiernos menemistas, radicales, de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, digamos, y nunca fue tocado por ningún gobierno, ya sea de un partido o del otro. Sí es real que los cargos de los delegados, de los interventores, los elige el Ejecutivo y obviamente tienen eh, una bandera a veces parecida al gobierno de turno, pero los empleados del INADI son empleados en todos los gobiernos, en todas las banderas y son funcionales a todos los delegados o interventores que han pasado en estos casi 26, 27 años desde que existe el INADI. Por lo cual es una falacia esto de decir que es una caja política y por otro lado también desmentir esto de que es un déficit, un gasto. El INADI acá no tiene lugar propio, hace ya unos años, desde el macrismo que no tiene lugar propio, funciona sus oficinas en la Fundación María de los Ángeles, 25 de mayo de 1995, gracias a la solidaridad de la Fundación y de su presidenta Susana Trimarco, sin pagar ningún tipo de alquiler, siquiera en algún momento se habló de pagar la luz de la Fundación, algo así, cosa que no ha sucedido. Tampoco contábamos con caja chica durante mi gestión, al menos, que fue de octubre hasta diciembre del 2023. Nunca hubo una caja chica y en el delegado anterior me consta que tampoco, razón por la cual no sé cuál sería el déficit, porque todo trabajo que se ha hecho en el INADI ha sido a gestión, a pulmón, con el bolsillo propio de los empleados. Es Aparte más era lo que una... nosotros invertíamos que lo que recibíamos. Entonces me Sí. parece como que se ha generado un mundo de falacias alrededor de la institución para ponerla como chivo expiatorio de los problemas actuales de la Argentina que claramente no tienen parajón en un organismo que tiene 400 empleados, no significan el conflicto económico que actualmente atraviesa el país. En los tiempos Y en ese que se viven, Adrián, es llamativo, ¿no? Que se manifieste que este organismo funcionaba como persecutor de opositores, ¿no? Cuando la verdad que la violencia ha ido creciendo, ¿no? Lamentablemente en todos los ámbitos. Sí, mira, no es raro, no me parece, no es para asombrarse que un gobierno que ha ganado las elecciones a través de discursos de odios violentos, donde el actual presidente cuando eh, estaba en campaña iba a la tele y se vendaba los ojos para romper con un palo una piñata en forma de Banco Central, no me parece nada nuevo o no me asombra que quiera ir en contra de una institución que está en contra de la discriminación, la xenofobia, el racismo y estos discursos de odio y de violencia. Justamente un gobierno que ha hecho de eso una campaña y ha ganado una elección prácticamente gracias a esos violentos discursos, ¿no? Entonces, este, pero es un retroceso para toda la sociedad argentina, digamos. El INADI ha hecho un trabajo impecable, no solamente en recibir denuncias, que es algo que dicen, bueno, lo podemos hacer del Ministerio de Justicia. Es que no solamente hacía eso el INADI, no era un receptor de denuncias, sino también era un organismo que planificaba talleres, agenda, cronogramas para
generar vínculos con la sociedad civil y pensar talleres de sensibilización que erradicaran y previnieran esas denuncias, erradicaran la violencia y la discriminación. Entonces tenía más de una tarea, no solamente la recepción, sino también el contacto cotidiano. Muchas veces muchas denuncias lográbamos conciliarlas antes de llegar al dictamen porque íbamos a las partes, llevábamos un taller de capacitación, llevábamos acuerdos y las denuncias por ahí eran dadas de baja o eran resueltas antes de llegar al dictamen. Es decir, es mucho el trabajo que se ha hecho en el INADI. Un ejemplo claro de ese trabajo es que si vos comparás los mapas INADI, que son entrevistas que el INADI ha hecho a un porcentaje de la población con diferentes preguntas, en el año 2012, una de las preguntas de esa estadística es si alguna vez sentiste o sufriste discriminación. Para el año 2012 casi un 10-12% de la población había respondido que sí, y para la entrevista del 2019 ya un 30% de la población había contestado que había percibido alguna vez discriminación. Esto no significa que se discrimina más en el 2019 que en el 2012, sino que la sociedad ha desnaturalizado ciertas prácticas o conductas violentas o discriminatorias y las ha percibido como tal y las ha podido desconstruir y verlas, y entonces hay más conciencia de lo que es discriminación, que esa es un poco la tarea que tiene la institución, y en ese sentido creo que si las estadísticas demuestran que en 7 años un porcentaje más grande percibe discriminación, quiere decir que el trabajo está bien hecho y que está funcionando la institución. Aparte es un organismo que no es que nació hace 2, 3 años, ¿no? No nos olvidemos que nació en un contexto realmente, ¿no? Muy doloroso para la Argentina, ¿no? Sí, nace después del atentado de la AMIA, con mucho apoyo de la DAIA. También ayer la DAIA sacó un comunicado en apoyo al INADI. Recordemos que también el presidente es de la comunidad o estudia la comunidad judía, entonces es raro, ¿no?, ir en contra de sus propios ideologías de alguna manera, porque la DAIA es uno de los organismos principales que ha estado en la creación del INADI y que ha apoyado la creación del INADI después del atentado de la AMIA. Y ahora, ¿qué va a pasar, no? Uno se pregunta, primero, con todas estas personas que trabajaban en el INADI, ¿no? Segundo, ¿dónde vamos a resguardarnos, no? Si hay un gobierno que lo que está intentando es eliminar los derechos de los argentinos y en este tipo de situaciones y de violencias, porque bueno, es una Argentina distinta de hace un tiempo, de un tiempo para acá, ¿no? Sí, mira, por lo pronto para transmitir un poco de tranquilidad, el INADI sigue abierto, sin delegado, de hecho no tiene, está céfalo de delegado desde diciembre, que fui yo el último. Sí. Hasta ahora no se ha nombrado ningún interventor nacional y por ende tampoco provinciales. Pero el INADI sigue abierto gracias a sus empleadas que trabajan hace años en el INADI, han pasado, como te digo, por muchas gestiones, siguen trabajando en la fundación, y como hay tanta incertidumbre y confusión, digamos, por lo pronto el INADI sigue abierto y se siguen recibiendo denuncias. Ahora, ¿qué va a pasar si lo cierran? Y bueno, en ese caso serán los trabajadores y la sociedad civil quien tendrá que defenderlo para que eso no suceda, y en el caso de suceda, claramente qué va a pasar con todas esas denuncias y con todas esas personas, porque siento que este gobierno también apunta a eso, a cerrar los lugares donde podrían ser denunciados. Es real que el año pasado, por ejemplo, el representante de Milei en Tucumán es Bussi, y él ha recibido varias denuncias, pero no ha sido una persecución política. Él ha dicho cosas incorrectas cuando en el debate a diputados comparó diversidad y mujeres trans con discapacidad, o con un rengo o con un tuerto, que lo ha dicho él así con esas palabras. Varios organismos que trabajan con la comunidad de discapacidad o con diversidad han presentado denuncias, pero eso no es una persecución política, sino es una manera que tienen las minorías de resguardarse, protegerse, denunciar y de alguna manera reparar ese daño que se hace con esos dichos. Entonces, bueno, es complejo pensar que tal vez el INADI esté ahora en el ámbito de quién fue el más denunciado el año pasado, digamos, ¿no?
Pero eso no es ningún... De hecho, el año pasado se hizo un convenio que firmaron todos los diputados eh, de los distintos bloques, ya sea de Unión por la Patria, del macrismo, y se lo invitó a Bussi también a firmar ese convenio de no violencia y no discriminación en los discursos políticos y no se Y no acercó a hace... firmar. Entonces Sí. no hubo una persecución, de hecho se lo hizo parte y no ha querido ser parte, por lo que hay una gran falacia ahí también. Pero bueno, el resto de la política sí lo hizo, ¿no? Se puede pensar también Sí, que dentro de eso, más allá de las diferencias políticas, hay una luz de esperanza de que por lo menos Tucumán va a intentar, ¿no? Proteger, imagino, los derechos de los tucumanos. sí, de alguna manera todo lo que se está sosteniendo a manera provincial y eso, bueno, sí, también hay que decirlo. De alguna manera Tucumán sigue resguardando y protegiendo algunas cuestiones, en algunas otras capaz que se hace eco del gobierno nacional, pero en otras sigue sosteniendo cierto resguardo. Y bueno, esperemos que podamos proteger en INADI entre todos, porque de eso se trata también, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos tocan estos lugares? ¿Cómo actuamos? Y tratar me parece que se está generando mucha confusión, que es como una metodología, ¿no? Decir Mm. algo a la mañana, desacreditarse de lo mismo que dijeron a la tarde, después no decir más nada, entonces queda como todo Yo siento que hay por ejemplo, con este tema en particular ahora, hay una incertidumbre y una confusión, no se sabe muy bien si se cierra, si no se cierra, hasta ayer a la noche la gente me preguntaba, ¿pero cierran o no cierran al final? Y Y también es como, no hay, está esto de salir a mentir, ¿no? De dar información sí, falsa, de dentro de toda esa confusión, porque ha pasado con otros organismos también, ¿no? Básicamente sí, todo que... el tiempo están diciendo lo que por ejemplo, cuando fue el debate de la ley ómnibus, que también tocaron el tema INADI, el Mm, ministro de Justicia dijo que había una delegación en Tafí del Valle y nunca hubo una delegación en Tafí del Valle, lo que había un enlace INADI en Tafí Viejo sí. y que era un cargo que lo ponía el municipio de Tafí Viejo, digamos, ni siquiera dependía del INADI, o que teníamos oficinas por todo el país. Una de las grandes problemáticas que tenía el INADI el año pasado era que las delegaciones no tenían oficinas y no podían trabajar porque no podían pagar los alquileres y no había oficinas. Entonces, una gran falacia, una gran mentira, todo lo que se ha dicho para justificar su cierre. Bueno, esperemos que esto no siga sucediendo y que podamos sostener, ¿no? Estos organismos tan importantes para la Argentina. Adrián, gracias por estos minutos. Ahí justo lo perdimos en el final, Adrián. Bueno, ahí escuchamos a Adrián Pipo Albano, ¿no? Quien fue delegado del INADI. Recordemos que él dejó su cargo y hoy el INADI sigue funcionando, más allá de estas informaciones que han salido a anunciarse el día de ayer por parte del vocero presidencial Manuel Adorni. El INADI sigue funcionando. Hoy, por supuesto, que está acéfalo, no tiene, ¿no? Justamente una conducción, porque, bueno, sí son puestos por cuestiones políticas, eso sí claramente, pero bueno, el INADI cuenta con técnicos, con especialistas en la materia que han seguido muy de cerca cada una de las denuncias que se han realizado en las instituciones, ¿no? A lo largo del país, que como lo decía Adrián, no todas las provincias contaban con un espacio físico, con un lugar. De hecho, en Tucumán tuvo muchos lugares, fue rotando, ¿no? Porque no tenían un lugar específico hasta que la Fundación María de los Ángeles Verón pudo darle este espacio en donde funcionaba y funciona por lo menos hasta que algo suceda, ¿no? Esperemos que no sea la eliminación.